Cancelan a Luisito Comunica por reportaje en una cárcel de El Salvador. El pasado miércoles 7 de febrero, Luisito Comunica subió a su canal el video titulado "Así viven los criminales en la prisión más estricta del mundo, El Salvador Secot". Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de todo el continente americano. En este video, Luisito nos muestra las condiciones de vida de los presos de una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, este video ha sido duramente criticado, acusando a Luisito de que este video solamente es propaganda deshumanizante, pues en las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador se incumplen con los derechos humanos y que se le da un trato denigrante a los presos. ¿Son estas acusaciones ciertas? ¿De verdad se le está dando un trato tan denigrante a los presos? Yo soy Idre. Acompáñame en este video a encontrar la respuesta. Antes de comenzar, es importante conocer el contexto de El Salvador y el contexto del propio video. El video empieza con algunos datos duros. El video empieza proporcionándonos el siguiente dato. En el 2015, El Salvador registró su cifra más alta de homicidios, con un total de 6.656 homicidios en el año. El video procede contrastando dichas cifras con las de El Salvador en la actualidad, afirmando que actualmente no son más de 160 homicidios al año y que es la cifra más baja en toda la historia de El Salvador. De ser estas cifras ciertas, estaríamos hablando que el número de homicidios en El Salvador se habría reducido en más de un 97%. Te voy a pedir que no veas esto simplemente como una cifra, como un numerito abstracto. Te pido que imagines cuántas vidas representa eso, cuántos padres, cuántas madres, cuántos hijos, miles de familias que hoy pueden estar sanas y salvas. Y sí, en este canal hicimos la tarea. Esta es una gráfica del sitio web Estatista, donde muestra que la tasa de homicidios en El Salvador ha ido disminuyendo año con año, confirmando que el año 2015 fue el año con más homicidios. Y haciendo los cálculos pertinentes, podremos confirmar que el número de homicidios coincide aproximadamente con el reportado en el video de Luisito Comunica. La gráfica de Estatista solo llegaba hasta el año 2022, entonces para conocer el dato de 2023 hace falta acceder al sitio oficial. En dicho sitio podremos conseguir el dato de la tasa de homicidios en el año 2023, que de nuevo, haciendo los cálculos pertinentes, coincide con los datos mostrados en el video de Luisito Comunica. Quizás lo único reprochable es que escogieron el año con mayor número de homicidios y lo comparan con el año con menor número de homicidios. Esto para resaltar más el punto. Aún así, los datos son correctos. En conclusión, la criminalidad en general y las tasas de homicidio en particular han disminuido y mucha gente lo atribuye a las medidas de Bukele. Precisamente, una de ellas es la construcción del Secot, por sus siglas, Centro de Confinamiento del Terror, Espacio Istmo, el cual es un centro penitenciario de máxima seguridad, construido en el año 2022 durante la presidencia de Nayib Bukele. Es el centro penitenciario que visitó Luisito Comunica. Conociendo esto, ahora podremos analizar de manera informada algunas de las críticas realizadas a ese video y a Luisito Comunica como persona y comunicador. Las críticas se han suscitado tanto en medios de información como en redes sociales, habiendo títulos tan maniqueos como el que se muestra en pantalla. Tunden a Luisito Comunica por video en cárcel de El Salvador y lo acusan de hacer propaganda a Bukele. Me gustaría saber el concepto de tundir en redes de esta gente, porque en su video Luisito presenta muchísimo más apoyo, teniendo un ratio inmenso de likes a favor, también teniendo mucho apoyo en otras redes como X. También hay títulos completamente parciales como este que dice Luisito Comunica y su video sobre la megacárcel de El Salvador que deshumaniza y justifica violaciones de derechos humanos. Chequen esto. Para que se den cuenta de lo mal que está el periodismo actualmente, yo tenía planeado hacer este video citando en su mayoría artículos periodísticos y no tanto tweets. Pero vi que en gran parte dichos artículos en su mayoría eran un recopilatorio de tweets. Varios tweets se volvieron muy virales y fueron citados en varios artículos, así que si a la prensa no le importa hacer su trabajo, vamos directo a analizar los tweets. Encontré un patrón, cuando menos interesante, entre las personas que criticaban al video de Luisito Comunica.
Patrón que me decepciona, pero no me sorprende. En su mayoría, adivinen, eran de periodistas. Y, cuando no, personas de corte izquierdista. Y claro, algunas biografías eran la intersección de ambos perfiles. También curiosamente, en su gran mayoría mujeres, particularmente feministas. Feministas que cumplen precisamente con su propio estereotipo. Banderitas de colores en su perfil, pronombres, defensas de países donde ni siquiera tendrían derecho a opinar, y claro, algunas incluso comunistas. Que sean parte de estas minorías rapaces las que intenten cancelar a Luisito no me sorprende. Pero vayamos con sus argumentos. El tuit que ves en pantalla fue uno de los que se hizo más virales, al punto de ser citado en más de un artículo. En él se muestra un video donde supuestamente se muestran las deshumanizaciones que hizo Luisito Comunica a lo largo del video. A ese tuit lo acompaña un hilo. Hilo hecho por un pseudo periodista al que toca desmentir. Vamos a comenzar analizando los fragmentos que puso en el video de su tuit, que según él, se rifó en la edición de todos los momentos en los que Luisito abiertamente deshumaniza a los presos. No, en realidad el que se está rifando con la edición de este video soy yo, así que si te está gustando la información que he proporcionado, por favor dale like a este video y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Comencemos con el primer fragmento. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome. Pero sí, no lo negaré, esta es una experiencia que da un poco de miedo. Claro, porque estar rodeado de todo tipo de criminales no es una experiencia terrorífica. Maldito Luisito que los está deshumanizando. Pobres angelitos en desgracia. Aún suponiendo que alguno de ellos fuera inocente, ahí son demasiados. Más de uno, si estuviera en libertad, no dudaría en quitarle la vida. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. ¿Y las personas que varios de ellos asesinaron? ¿No querían ver a su familia? ¿No hay familias incompletas ya que nunca van a poder verse en la vida porque ya están muertas? Hipócrita. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. Aquí este fracasado está siendo completamente maniqueo. En el video Luisito Comunica solo se refiere a los presos que tienen condenas de 20 a 1000 años, no a todos los presos. Presos en la prisión de máxima seguridad. Además, solo se refiere a ellos como seres, ni siquiera como animales u otra cosa. Ser solo significa todo aquello que existe. En mi opinión les fue bastante bien. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Ay, qué malo es Luisito Comunica que no se toca el corazón por estas pobres almas del Señor. Él solo mató a una familia entera, no sean gachos. En El Salvador, muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. Creo que esta es la parte que más le debió molestar a nuestro amigo periodista, porque demuestra que la gente se siente más segura. Cuando los criminales enfrentan verdaderas consecuencias por sus actos, esto desincentiva a los demás criminales de seguir cometiendo actos así, y captura a los que ya lo hicieron. Pone un castigo ejemplar. El pseudoperiodista procede a decir que es una pieza de propaganda punitivista muy peligrosa, y que tiene por objetivo mejorar la percepción que se tiene del presidente Bukele. Lo cual es ridículo porque actualmente Nayib Bukele tiene más de un 80% de aprobación. Es el presidente más popular de la región. Él solo se está protegiendo de organismos internacionales. Es su única oposición. Y a propósito de dichos organismos, esas son sus fuentes. Organismos internacionales para decir que Nayib Bukele está atentando contra los derechos humanos. Fuentes que no me puedo tomar en serio por su escasa credibilidad. También un artículo que nada tenía que ver con el tema de Infobae. Sí, Infobae. También incluye un artículo de Amnistía Internacional acerca del régimen de excepciones de El Salvador. Amnistía Internacional es una asociación que ya no es lo que era.
No me puedo tomar en serio los señalamientos de incumplimiento de los derechos humanos de una asociación que es pro aborto. Ya está como las feministas que tachan a Luisito Comunica de no tener nociones básicas de derechos humanos siendo pro aborto. El derecho humano más importante siempre va a ser la vida. El artículo de Amnistía Internacional afirma que la comunidad internacional está en alerta sobre las graves consecuencias en materia de derechos humanos que está generando el régimen de excepción en El Salvador. Comunidad internacional que les importaba muy poquito las violaciones a los derechos humanos cuando las cometían los criminales. Esto en opinión de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. También menciona que el procesamiento penal masivo y el encarcelamiento, entre comillas, indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz y duradera. Esto es mentira, como lo demostré al principio del video. La estrategia de Bukele sí está siendo eficaz. También pone como fuente algunos artículos del País y Open Democracy. Yo, al leerlos, identifiqué que está haciendo cherry picking de algunas detenciones que pudieron haber sido arbitrarias en El Salvador. Tratan de criticar todo el sistema, desde lo particular a lo general. Por cierto, piensa mal y acertarás. Con tan solo oír el nombre Open Democracy, ya sabía quién los financiaba. Según su sitio oficial, los financia la Open Foundation. Les pido que investiguen qué es esta organización y quién la financia. ¿Cuál es su agenda? A ustedes también les toca hoy hacer la tarea. Conclusión. La cancelación de Luisito Comunica es una auténtica tontería. Aun si fuera propaganda del gobierno, no se ha dicho ningún dato falso y no se ha dicho nada inmoral. No se puede decir lo mismo de la propaganda que hacen los periodistas para tratar de tirar a Luisito Comunica y a Nayib Bukele, ya que Bukele puso en evidencia al resto del mundo. Ahora sabemos que detener a los criminales es cuestión de voluntad política. Tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene gran extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. La mano dura resultó ser la respuesta, y no los abrazos. Creo que puedo entender por qué a tantos periodistas les molestó esto. En primera, lo más obvio. Él técnicamente no es periodista, es influencer, entonces le escala muchísimo que él tenga acceso a esta información, a estas exclusivas, mientras que ellos no, siendo prensa. Pero yo pienso que no se necesita una carrera en periodismo para informar a las personas. Además, en México el gremio de periodistas no puede reclamarle nada a nadie, es una basura. De hecho, tengo en mi canal un video desmintiendo a un periodista por más de una hora. Fueron una hora de puras mentiras y nadie en México lo desmintió. Te recomendaría que lo fueras a ver, ya que ese video casi no tuvo visitas y no estuvo cerca de tener el mismo impacto que el video original. A mí Luisito Comunica no me cae mal. De hecho, pienso que es de las personas que más han cancelado por idioteces en este país. Sin embargo, entiendo que a ti no te pueda caer bien, por eso te pido que separes a la persona del mensaje. Y si va a seguir sacando videos con esta calidad y con este tipo de mensajes, me gustaría que Luisito Comunica siga comunicando. Si te gustó el video, te agradecería muchísimo que le dieras like, te suscribieras y le dieras a la campanita para recibir notificaciones. Seguiré subiendo contenido de esta calidad. Eso sería todo por ahora. Yo he sido Idre. Hasta luego.